Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy es un día muy importante para nosotros en Ciberdiálogos. Cada conversación que tenemos en este espacio lo es, sin duda alguna, en cada charla. Nuestra intención en Ciberdiálogos es revelar algo de nuestra realidad, del mundo en el que vivimos, tratar de comprenderlo mejor. Por eso, cuando se tiene la oportunidad de dialogar con un protagonista de la política, sobre todo en el contexto actual, cuando faltan apenas unos días para la definición del rumbo de México, en este caso, por los siguientes 6 años, ese día, esa oportunidad, esa charla es particularmente importante. El día de hoy conversé largamente con Xóchitl Gálvez, la candidata principal de la oposición a la presidencia de México. Desde el principio de sus aspiraciones como candidata presidencial, ¿cómo fue que decidió Xóchitl Gálvez, en qué momento aspirar seriamente a la candidatura presidencial, hasta su plan para tratar de encontrarle una solución a el gravísimo problema de inseguridad que enfrenta México bajo el yugo del crimen organizado, hasta la relación potencial con Donald Trump que se puede hacer para solucionar el crimen transnacional, los retos de la migración y, por supuesto, esta elección que ha significado para Xóchitl Gálvez una batalla, como la describe ella, frente a la propensión autoritaria del régimen y su candidata. Así lo explica la propia Xóchitl Gálvez en esta conversación. Antes de dar paso a la charla, quiero dejar muy claro que he solicitado, minutos después de solicitar la entrevista con Xóchitl Gálvez, solicité una entrevista con Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de México. Hasta el día de hoy no he recibido respuesta, pero Claudia Sheinbaum está invitada a Ciberdiálogos. Ahora, Xóchitl Gálvez. Xóchitl, gracias por estar en Ciberdiálogos. Es un privilegio y más cuando falta tan poco tiempo para la elección. Gracias por tomar un rato para conversar conmigo en Ciberdiálogos. Voy a comenzar así. Hace un año la entrevisté y me dijo que pensaba en la Ciudad de México, pero no en una candidatura presidencial. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? La verdad de las cosas es que fue una situación totalmente fortuita. Yo en ese momento seguía peleando con el presidente por una mentira que él había dicho sobre mi persona, de que yo quería quitar los programas sociales. Entonces, en ese momento yo había metido un amparo, le había dado seguimiento a mi amparo, había ganado 2 instancias y justamente el 7 de junio se va a cumplir un año en que un juez me da la razón para que el presidente me dé mi derecho de réplica. Y el día 12 de junio voy y toco la puerta de Palacio Nacional haciendo valer un amparo que obligaba al presidente a abrirme Palacio Nacional y permitirme entrar a su mañanera, cosa que nunca hizo. Ese amparo sigue resolviéndose en la Suprema Corte de Justicia porque entró a revisión y la Fiscalía General de la República metió un recurso, Presidencia de la República metió un recurso. Total que hubiera sido más sencillo que el presidente me dejara pasar a la mañanera a que hoy sea la candidata a la presidencia, porque realmente creo que sí cambiaron las cosas, creo un ánimo distinto. Los ciudadanos sintieron que tenían la posibilidad con una candidata que no militaba en un partido político. Los partidos políticos tuvieron que abrir una candidatura que no tenían previsto abrirse a los ciudadanos y cambió el juego. Siento que sí hubo un nuevo juego. Al final yo llego con 1 millón de firmas y siguen viviendo los Xochilovers. Los Xochilovers siguen apareciendo en Matamoros, en Nuevo Laredo. Hay Xochilovers por todo el país que son gente que no se identifica con ningún partido político, pero que no están contentos. Eso fue lo que cambió. Antes de hablar de la coyuntura de la campaña y la elección, quiero hacerle un par de preguntas
invitando a un ejercicio de autocrítica frente a los partidos que usted representa, a pesar de que el origen es un origen ciudadano en su candidatura. ¿Se equivocó Felipe Calderón en comenzar, cómo la comenzó y cuándo la comenzó la guerra contra el narcotráfico? Sí se equivocó. Sí se equivocó porque me parece que no tenía toda la información necesaria para salir a enfrentar a los criminales. Creo que a veces eso es una manera distinta de gobernar de un hombre y de una mujer. Las mujeres solemos tener como más elementos en la mano. O sea, por ejemplo, no soy tan dada de tomar decisiones viscerales, ¿no? Y soy más como pensar las cosas, analizarlas, y creo que en ese sentido sí le faltó más tiempo a Felipe Calderón para poder salir con una estrategia mucho más eficaz, diría yo. Entonces sí se equivocó desde mi punto de vista muy personal. Usted me dijo en aquella entrevista que cuando era niña o adolescente, alguna de las dos en Hidalgo, usted vio operar a lo que llamó el priismo caciquil, así me dijo. El PRI corrupto, el PRI fraudulento. Xóchitl, explíqueme, ¿cómo se puede representar a ese PRI con esas décadas de abuso que usted misma vio en una elección presidencial? Porque ahora está en Morena. Todo el prismo caciquil que yo conocí, ahora es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad está en Morena. O sea, uno quisiera creer que Morena es algo distinto, pero no, simplemente en Hidalgo cambió de nombre. En Oaxaca los Murat se fueron a Morena. Aquí en Tamaulipas, Eugenio, pues quizá de ese prismo corrupto, hoy está en Morena. O sea, entonces mi conclusión es, más que un partido, yo quiero representar un proyecto distinto. Como se lo dije a la señora Sheinbaum, a mí no me manda ningún hombre, ninguno. Los partidos saben que voy a tener toda la libertad para armar un proyecto distinto a lo que se puede creer que yo estaría obligada. O sea, no estoy obligada a darles espacios específicos a los partidos. No estoy obligada a cubrir a nadie. Nadie me ha puesto un papel diciéndome te comprometes a tal cosa. Tengo toda la libertad del mundo. Transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción es para mí un tema fundamental de lo que tiene que ser un proyecto nuevo. Capacidad técnica, eficacia en el gobierno, para mí también son características que requieren los políticos. ¿Hay esos personajes en el PRI? Claro que los hay. Yo estoy muy contenta de trabajar al lado de un Enrique de la Madrid, de un Ildefonso Guajardo. O sea, son gente de primera, son gente preparada, son gente que no se les conoce ningún escándalo de corrupción. ¿Y Alejandro Moreno? Alejandro Moreno va a ser senador del PRI en el Senado. Él es lo que ha decidido ser y estará en el Senado de la República. Y dialogaré con los partidos políticos y construiré una agenda propositiva para México. Ellos también tienen una última oportunidad, los partidos políticos, de que hagamos el mejor gobierno en la historia del país. Ellos serían los más interesados en que nuestro gobierno sea absolutamente distinto. Hablemos ahora de seguridad, que es el gran tema de la realidad mexicana desde hace años, será el tema central del debate presidencial final. Este gobierno ha llegado ya a la cifra sin precedentes de 180,000 muertes violentas. De acuerdo con datos recientes de la organización Reinserta, el crimen organizado ha reclutado 134,000 niños en México, con 5 millones más en peligro. Niños, repito. Xóchitl, ¿hemos perdido a una generación entera? Hemos perdido no solo a una generación, hemos perdido el asombro ante la violencia. Me impresiona cómo hemos normalizado la violencia en todo el país. Porque a eso tendrías que sumarle que han asesinado a 13,431 niños, a más de 40,000 jóvenes asesinados, que la principal causa de muerte de un joven hoy es la violencia y no los accidentes como era en el pasado. Y creo que a mí lo que más me impresionó es esta normalización de la violencia. Creer, ahorita me encuentro aquí en Matamoros, vengo de Nuevo Laredo, yo transité de
Nuevo Laredo a Reynosa hace un año, más o menos, más menos, año y medio, por la carretera ribereña. Nunca en mi vida había yo sentido el miedo que sentí esa noche. Porque después de transitar un 30 minutos, no veía venir a nadie del lado sentido contrario. A nadie. O sea, y era una cosa de una oscuridad se supone que yo iba a subir en caravana con alguien que me dejó y yo al final me quedé hasta atrás. Y ese tiempo para mí fue de, si yo desaparezco aquí, nadie va a saber que desaparecí. Y entonces aparentemente esa zona se vuelve una zona donde gobierna la delincuencia. Los ciudadanos tienen que desaparecer, no pueden cruzar por esos territorios. Hay como un valor entendido y la gente lo ve como normal. Los gobiernos lo ven como normal. No, a nadie se le ocurre poder recuperar esta carretera con drones, con tecnología, con policía, con seguridad. A nadie. Tantos años que esto sucede. Entonces sí creo que a mí me aterra más eso que ha pasado. La E- normalización de entregarle a la delincuencia territorios completos del país. Esa resignación frente a la violencia que tiene la sociedad está relacionada con la ausencia del Estado. Nadie puede realmente ayudarnos, así que nos resignamos ante esta nueva normalidad terrible. Creo que los altos niveles de popularidad del presidente responden a que los mexicanos nos conformamos con muy poco. Sentimos que nos merecemos muy poco. No estamos acostumbrados a exigirle a nuestros políticos resultados de calidad. Nos acostumbramos a que haya baches, nos acostumbramos a que no haya agua. Ahorita hay apagones. Ahorita estoy aquí donde ha habido apagones todo el día. O sea, la gente cree que es normal que haya apagones. No es normal que haya apagones. En Nuevo León tuvo que parar la industria. El presidente resolvió el tema diciendo, ya se resolvió. Sí, se resolvió parando la industria, Mm. pero ese no es la solución. O sea, un país que tiene que parar la industria y un país que no tiene agua para los habitantes, yo sí creo que tiene que ver con una baja autoestima de nosotros como mexicanos en la exigencia a la clase política, porque por menos de eso yo creo que muchos mexicanos deberían estar sacando a patadas a su clase política. Una de las grandes paradojas de este sexenio es la creciente influencia de las Fuerzas Armadas. Que lo haya planteado y promovido un gobierno que se dice de izquierda, pues es doblemente paradójico, por decirlo menos. ¿Qué papel tendrían las Fuerzas Armadas en la vida pública mexicana en un gobierno de Xóchitl Gálvez? Las que están establecidas en la Constitución, eh, claramente no van a hacerse cargo de la obra pública, no van a ser puertos, aeropuertos, ni van a estar las Fuerzas Armadas en las aduanas, ni van a estar en los aeropuertos como el AIFA, ni van a administrar líneas aéreas, ni van a bachear calles, ni van a poner vacunas, eso lo hará el sector salud. O sea, todo lo que le han asignado extraoficial se acaba de entrada. Dos, hay un transitorio por el que las Fuerzas Armadas pueden acompañar la seguridad pública del país. Y es un transitorio muy endeble, la verdad de las cosas. Un transitorio que establece claramente que tiene que ser de manera extraordinaria, que tiene que ser de manera temporal, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, que tienes que justificarlo. ¿Cuándo justifican la salida de las Fuerzas Armadas a un Estado? Yo no veo ningún documento que el presidente diga, estoy mandando a las Fuerzas Armadas a Zacatecas para hacer lo siguiente bajo tales lineamientos y van a estar durante 8 semanas, ¿no? La temporalidad de la presencia con tales facultades, ¿no? O sea, sigue estando muy endeble, a pesar de que hay esa reforma constitucional, que por cierto yo la voté, para darle cierta posibilidad a las Fuerzas Armadas de estar en la calle ante el fracaso de no tener una policía federal o una policía nacional. Pero han pasado los años y seguimos en una policía nacional. Seguimos en una verdadera policía. Por lo que tú quieras, yo creo que la Policía Federal tenía cosas positivas.
Destruir la Policía Federal me parece que fue un error tremendo, como sería desde mi parte destruir la Guardia Nacional. O sea, sería igual de grave. Entonces hay que ver, de esta Guardia Nacional, ¿quiénes sí tienen la formación policíaca? Tenemos que crear una universidad de la policía, una universidad policíaca, donde formemos policías, verdaderos policías, y vayamos comprometiéndonos todos a tener una policía municipal, estatal y federal. Y las policías municipales sí funcionan, sí tienen un papel fundamental en la justicia cívica, en la prevención de la violencia familiar. O sea, si se Ujú. para el policía de mi pueblo en mi casa cuando mi papá se estaba madreando a mi mamá, claro que a mi papá le daba miedo, ¿no? Porque se lo iba a llevar a los separos y lo iba a encerrar. Entonces había un respeto por el policía del pueblo. Eso ha desaparecido, necesitamos recuperarlo. Pero lo más grave que te voy a decir que he descubierto ahora que estoy estudiando tanto el tema de seguridad, no tenemos datos, no tenemos una capacidad analítica de información. O sea, a ver, se robaron un coche en este momento aquí en Matamoros. ¡Pum! Sube al C5 y resulta que está cruzando por Veracruz en 30 minutos. Pues deténganlo en Veracruz. No, no está Ujú. conectada la base de datos de Veracruz con la de Tamaulipas. O sea, hay un desmantelamiento de toda la parte de inteligencia que me supongo que tenía García Luna en el centro ese impresionante que se conoció, ¿no? Pero de eso a destruir toda la parte de data, y creo que hoy el tema de la seguridad pasa por muchísima información. O sea, un policía que es delincuente en Matamoros, pues a lo mejor se va a Chiapas y se contrata, ¿no? O sea, y acá mató a 2 personas y no sabemos ni siquiera. Entonces necesitamos hacer un trabajo de inteligencia, de tecnología, de coordinación, de equipo científico, dedicado. Te voy a dar otro dato impresionante. El año pasado, el presidente desvió 46,000 millones de pesos de la seguridad pública. Y el Ujú. antepasado, casi 60,000 millones de pesos. O sea, tú dejas de gastar en 2 años 100,000 millones de pesos cuando tienes tu principal problema, que es la seguridad. ¿Para qué? Para que fuera a parar a Dos Bocas, para que fuera a parar al Tren Maya. O sea, ese es un desprecio por la vida de las personas. Y toda Mm. esta es información que yo he ido descubriendo del por qué no funciona la seguridad pública en nuestro país, en gran medida porque no hay interés del actual presidente en luchar contra la inseguridad. Hablando de las consecuencias de esto, el Universal reveló hace poco que al menos la mitad del país enfrenta la posible intervención del crimen organizado en las elecciones y las cifras son alarmantes. ¿Hay un riesgo, cree usted, de que el crimen organizado defina esta elección? Hay un gran riesgo. Hay zonas completas del país donde quien decide hoy es el crimen organizado, sobre todo en las partes marginadas del país. Quizá las ciudades es más complejo su participación, pero lo van a intentar. Hay una clara alianza entre los criminales y el partido Morena. Es muy claro que Morena ha encubierto en muchos casos a estos criminales. Y un caso es Carmona, el guachicolero de aquí de Nuevo Laredo, de Reynosa, perdón, cuando el hermano estaba en la aduana. Se estima que el ingreso de gasolina ilegal al país tiene un quebranto al fisco de 700,000 millones de pesos. De Mm. ese tamaño es la fuerza de los delincuentes con el gobierno. Entonces, ese dinero, lo que dicen las investigaciones, es que se usó para financiar la campaña de aquí, de Tamaulipas, la campaña de Sinaloa. Entonces ya hay una colusión entre los actos criminales y el financiamiento de campañas políticas. Usted le ha preguntado varias veces a Claudia Sheinbaum qué haría con las sospechas de corrupción alrededor de la familia y el círculo cercano del presidente López Obrador. Ella se ha negado a responder en un par de ocasiones, al menos en los debates. Yo le pregunto a usted, de llegar a la presidencia, ¿qué haría usted con esas sospechas? ¿La justicia en el sexenio potencial de Xóchitl Gálvez también se enfocaría en la familia, en el círculo cercano de López Obrador? No, la justicia no la va a hacer la presidenta. O sea, pero tampoco voy a impedir
que se investiguen los actos de corrupción. Yo he presentado 32 denuncias de casos de corrupción que pasan por Bartlett, por Segalmex, por Ana Gabriela Guevara, por Rocío Nale. O sea, tengo 32 denuncias presentadas como secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República. He presentado esta denuncia en el caso de los hijos del presidente, donde acompaño los audios que ha hecho públicos Carlos Loret de Mola sobre este posible conflicto de interés que hay en la compra de balastro en el Tren Maya. Y yo lo que diría es, le toca a la autoridad correspondiente, que es la Fiscalía Anticorrupción, la que tendrá que tener los elementos y si hay elementos actuar, pero no va a ser una consigna de mete a fulano, a sutano a la cárcel. Yo no me conduzco de esa manera, pero sí creo que es importante al menos decir públicamente, pues, porque Claudia hizo una declaración de que los hijos del presidente son incapaces de cometer un acto de corrupción. Lo dijo públicamente, que los conocía desde chiquitos, pero pues yo creo que al menos que se investigue. Yo lo que digo es que se investigue. Yo no diría si son culpables o inocentes, pero sí ante las evidencias, pues que se abra una investigación. En mi caso, sí. ¿Y qué me dice usted de Hugo López-Gatell? ¿Debería enfrentar a la justicia con la información que tenemos, con lo que usted conoce de los resultados de la comisión independiente, las cifras alarmantes, 300,000 vidas mexicanas que aparentemente pudieron haberse salvado si la política en la pandemia hubiera sido distinta? ¿Hugo López-Gatell, por ejemplo, debería enfrentar la justicia? Sé que hay denuncias contra Hugo López-Gatell ya en curso. Hay varios pacientes que murieron o varias personas que sus familiares murieron de COVID y que han hecho una denuncia contra Hugo López-Gatell, que está en curso inclusive en la Fiscalía esas investigaciones. Yo estuve presente en el Senado el día que Hugo López-Gatell dijo que en el peor de los casos, en el escenario más catastrófico, iban a fallecer 60,000 personas. Ahora nos enteramos que fallecieron 810,000 personas. Claro que es una irresponsabilidad, claro que es un modelo con el que tomó la decisión de los semáforos, por lo que dice este estudio de los científicos, fue erróneo. Y la segunda ola, por cierto, donde ahí la señora Sheinbaum también tiene una gran responsabilidad, porque ella autorizó darle un medicamento experimental para piojos a pacientes de COVID, siendo científica que no estaba autorizado. Entonces, son muchos personajes los que han tomado decisiones erróneas durante el gobierno de la pandemia y la Ciudad de México se convirtió en una de las ciudades más bien la más mortífera de todo el país, o sea, la que más personas fallecieron proporcionalmente a sus habitantes. Y en ese sentido sí creo que Hugo López-Gatell también tendría que rendir cuentas. La siguiente presidenta de México posiblemente tendrá que lidiar con la segunda presidencia de Donald Trump. Trump ha dicho, pues, una larga lista de barbaridades en función de México. Ha dicho que pretende, por ejemplo, establecer un programa masivo de deportación que podría incluir el establecimiento de campamentos de concentración para millones de migrantes en la frontera. Muchos de esos millones son mexicanos en Estados Unidos, tienen familias, hijos, nietos. Específicamente, ¿qué haría el gobierno de Xóchitl Gálvez para defender a los mexicanos frente al ataque que aparentemente podría venir de Donald Trump? Primero, creo que una cosa es el Donald Trump en campaña y otra cosa es el Donald Trump en presidente. Donald Trump es una de esas masculinidades tóxicas que tiene esa necesidad de decir cosas valentonas para amenazar, para intimidar, para hacer verse como un gran hombre que, no sé, un gran macho quizá, ¿no? Desde las palabras mexicanas. Pero realmente, cuando yo lo vi como presidente, pues acabamos haciendo un tratado comercial que está bien para los dos países. Sí amenazó con un muro, pero no pasó de ahí, ¿no? Sí amenazaba con aranceles, pero al final pues, se podía lograr un acuerdo con él. Yo más bien creo que lo que México tiene que hacer es defender a sus mexicanos. Los consulados tienen que volverse verdaderos consulados donde si se violentan derechos humanos los mexicanos no estén solos. Hoy están solos los mexicanos.
Hoy los consulados no están dando el servicio. Habría muchos mexicanos que con abogados podrían conseguir su residencia permanente. Hay más de 1 millón de personas que tendrían ese derecho, pero no tienen los recursos, no tienen la asistencia legal. Dos, nos tenemos que poner de acuerdo. Él necesita la mano de obra mexicana. Lo que sí puedo comprometerme es hacer un mejor trabajo en la frontera sur, porque la porosidad de la frontera sur no le beneficia ni a Estados Unidos ni a México. A los únicos que está beneficiando ese desastre de la frontera sur es a los traficantes de personas, a los que lucran con las personas, a los que los llevan como mercancías a los Estados Unidos cobrándoles sumas de dinero importante, violentando sus derechos humanos. Entonces creo que ahí sí tenemos que hacer un trabajo mucho más responsable en la frontera sur, porque Más lo que están recursos más recursos, por a la ejemplo, frontera, a la Comar, al INAMI, es más decir, a las recursos a la instituciones. CONAR, más recursos al Instituto Nacional de Migración, más trabajo para ver a quiénes se les va a dar una visa de trabajo, también inhibir a todas estas bandas de delincuentes que trafican con las personas. O sea, hay verdaderos traficantes de personas ahí que lo hacen de manera coludida con el Instituto Nacional de Migración. O sea, no Ujú. hay cero orden. Allá donde estuvo Claudia, que creyó que era Dinamarca, porque les ocurrió preguntar cómo estaba la salud y pensó que iba a decir maravilloso, como en Dinamarca. Pues no, la realidad de las cosas es que es un desastre. De verdad, yo acabo de estar ahí y la manera en que vienen los migrantes caminando es terrorífico. Entonces, creo que sí podríamos intentar un acuerdo de hacer el trabajo bien hecho, de tal manera que también Estados Unidos le dé la tranquilidad pues, de toda esta amenaza que pues, al final de cuentas para ellos es importante. Y creo que también para nosotros debería ser importante en que estas personas no sufran la violación a sus derechos humanos durante el paso por México. Y dos, sí hay una oportunidad para México en la migración. México le hace falta mano de obra. México ya no tiene, ahorita me decían aquí justamente en Matamoros, no hay quien recoja las cosechas. O sea, México tiene una carencia. ¿Por qué no vamos viendo de qué manera pudiéramos también emplear a personas de Centroamérica temporalmente, también con visas temporales de trabajo, en lo que le resuelven su visa definitiva? Entonces creo que hay mucho que hacer antes de ponerse a pelearnos mutuamente y a ver quién grita más, sino más bien pongamos soluciones en la mesa. Sería el planteamiento que yo le haría a Trump. El otro gran tema en Estados Unidos es la migración y la otra palabra que se repite y se va a repetir una y otra vez y tiene que ver con México es fentanilo. ¿Qué hacemos con el fentanilo? También tiene solución, también tiene solución. El problema es que es pura valentonada y no nos ponemos a trabajar. Yo he propuesto que tengamos una agencia binacional de Norteamérica de aduanas, donde haya agentes de Estados Unidos, agentes mexicanos, certificados los agentes de ambos países para prevenir la entrada de fentanilo. Estados Unidos tiene tecnología suficiente para que en las aduanas de las Cárdenas, de Manzanillo, podamos detectar la entrada de barcos con fentanilo, podamos también detectar la entrada de armas hacia México, la salida de fentanilo de México a Estados Unidos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto, los dos países en materia de aduanas. Y yo Mm. ahí pues, quiero que lo que tenemos que es ponernos a trabajar. Ellos resuelven su problema de fentanilo y nosotros resolvemos nuestro problema de armas. Hablemos de la elección. ¿El presidente ha jugado un papel indebido en esta elección? Absolutamente. Todo el tiempo. Desde el día uno. El presidente, la mentira más grande, se ha encargado de difundirla a todo México. Ella va a quitar los programas sociales. La única razón por la que la gente tiene miedo de votar por mí es porque van a perder sus programas sociales. Y en ese sentido, pues sí me parece que no es lo mismo que yo salga a aclarar a que haya una bocina desde Palacio Nacional atacándome. Otro daño que me hizo terrible el presidente fue hacer creer a la gente que yo me robé 1.400 millones de pesos por ser empresario. Una cosa es que yo haya facturado en décadas varios millones de pesos y otra cosa es que yo me haya robado dinero. El haber entrado a mis cuentas personales, a las cuentas de mis clientes, de repente la gente me dice, es que te robaste 1.400 millones de pesos. O sea, a ver, yo facturé en 10 años en 2 empresas 1.400 millones de pesos. Pero para la gente, yo me robé 1.400 millones de pesos. Y es una cosa terrible porque te marca
te pone como una agente corrupta. Por eso le dije a Claudia Sheinbaum en el debate, no te confundas. Claro que tengo un esposo empresario. Por cierto, el monto de los 4 contratos, mis 4 contratos son 280,000 pesos. Creo que es importante que se sepa de los contratos millonarios que yo obtuve, que por cierto todos los obtuve de manera lícita, legal. En cambio, pues el esposo de ella la vimos robando dinero, lo vimos tomando dinero en bolsas de plástico de ahumada. O sea, esa es la gran diferencia de cuando un presidente te estigmatiza y ¿por qué no dice la ratera de la señora Sheinbaum que se robó una casa? Que no ha podido decir dónde está el contrato de compraventa de esa casa. Uh-huh. Porque se hizo de la casa por prescripción positiva. Y tú te haces de una casa por prescripción positiva pues cuando te la apropias y no tienes un contrato de compraventa, porque todos los que compramos una casa la compramos con un notario. Describe usted, pues básicamente una campaña de desinformación encabezada por el presidente de México desde Palacio Nacional en su contra, y no es usted la única. Usted es la candidata presidencial de la oposición, pero no es la única ciudadana que ha sufrido eso. Y ahí me pregunto, ¿los medios de comunicación han jugado parejo? ¿Han estado a la altura los medios de comunicación de la democracia mexicana estos años y en esta campaña? No. Los medios de comunicación siguen apanicados. En general, todo el mundo tiene miedo. Tienen miedo los empresarios, tienen miedo los medios, no se le quieren enfrentar al poder. Puede caerte una auditoría, puede caerte que no te renueven la concesión. Ahorita quedaron ahí como muy complicadas las concesiones, los pagos, cómo se deben de pagar. Hay varias radiodifusoras que están en el limbo porque no están muy claras las reglas. Y eso hace pues que desde el poder te amenacen, te amedrenten, y yo sí creo que cubren, pero de repente veo que cubren pues con una nota X y la otra nota de la señora pues donde la ensalzan, ¿no? O sea, la parte cualitativa es distinta. Por ejemplo, ayer, aquí off the record, el Reforma, ayer en el norte dice que tuvo un evento similar al de Maynes. Pues no es cierto, porque el mío en el TEC de Monterrey se llenó a tope, el de Maynes estuvo semivacío, bueno, una parte vacía, y pues me fue muy bien. La verdad es que me fue muy bien, pero nunca van a decir que me va muy bien. O sea, van a sacar al chavito que sacó la protesta, ¿no? Cuando el evento en su 99% fue positivo. Entonces, pero así ha sido todo el tiempo. Y bueno, yo, por ejemplo, ahora todo el tema del debate de mi vestimenta. Híjole, ¿por qué no se pone a pensar cómo se va a vestir un hombre, no? Que si viene de huipil, que si no viene de huipil, que si... O sea, ¿quién les importa? Pero bueno, está bien, así es esto. Hablando de Maynes, usted me dijo en aquella entrevista hace un año que lo ideal para el 2024 era una oposición unida. Movimiento Ciudadano claramente no lo entendió así. Hay un debate interesante, sobre todo después del segundo debate, sobre Jorge Álvarez Maynes. Después de ese debate se le acusó en redes sociales de ser un esquirol, es decir, de jugar un papel que es útil para Claudia Sheinbaum, de tratar distinto a Sheinbaum con respeto y a usted utilizar la etiqueta preferida de Sheinbaum para usted, hacia usted. ¿Usted cree que Maynes está jugando ese papel de esquirol? Juega un papel abiertamente de apoyo a Claudia Sheinbaum, no hay duda. Desde el primer debate, donde el formato fue muy complicado, por cierto, yo tuve 2 o 3 intenciones de hacer revires contra Claudia. Inmediatamente Maynes cambiaba la lógica o salía a salvarle inmediatamente. Afortunadamente acá pues sí se pudo dar un cara a cara, y que hizo mucho más atractivo el formato del debate. Pero sí, desde el primer debate él estuvo jugando ese papel. En el segundo fue más obvio. Y también ahorita Morena es la que le está financiando la campaña Maynes de este crecimiento en las redes sociales. O sea, Morena le mete mucho dinero a Maynes para que crezca, aunque también le está quitando puntos a Morena. Así es que ojalá no se le siga pasando la mano, ¿no? Pero Maynes juega para Morena. Estando a unos días de la elección, Xóchitl, ¿usted se compromete a aceptar los resultados, gane o pierda?
Por supuesto, y no lo veo como un trámite, ¿eh? Yo no veo a la democracia como un trámite. Yo a la democracia la veo con un enorme respeto y estoy convencida que si sale a votar más del 62% de la gente, no hay ninguna duda que vamos a ganar. Ninguna duda. Lo que yo veo en el país es una sensación de dolor, una sensación de desesperanza. Por más que está bien los programas sociales y la gente lo valora, la gente valoraría más vivir en paz, tener medicinas, que el campo no estuviera tan abandonado. Ahorita me senté con los agricultores, es una tristeza lo que están viviendo. Los agricultores, en lugar de estar trabajando, ahora que estuve en Sinaloa, estaban bloqueando casetas. Ahorita aquí en Matamoros, en lugar de estar trabajando, están bloqueando la carretera. Porque a diferencia de México, de Estados Unidos, que hay apoyos abiertos para los agricultores, subsidios, precios de garantía, seguros, coberturas, agricultura por contrato, aquí se le abandonó 240,000 millones de pesos, es el monto de lo que se le quitó al campo en este sexenio. 240,000 millones. Es una locura. Por eso no hay campo. A la salud se le quitaron 180,000 millones de pesos. A la educación, si bien es cierto, no se le han quitado recursos porque pues ahí están los maestros, tampoco se ha hecho nada para mejorar la calidad educativa. En fin, el estado de las escuelas, de los hospitales, el país se cae a pedazos. Así como no tenemos luz y no tenemos agua, pues esto está siendo un deterioro muy lento. Las carreteras del país están sin mantenimiento. En fin, creo que todo eso puede ser la reacción para el próximo 2 de junio. Usted dice que usted aceptaría los resultados de la elección, gane o pierda. Pero si usted gana, ¿cree que Claudia Sheinbaum, cree que Andrés Manuel López Obrador acepten ese resultado? Por supuesto que no. Ya el presidente se anda vacunando en salud, en vida. Claro que no va a aceptar los resultados el presidente, pero yo tengo la confianza de que pueda ser por una diferencia importante que haga que pues, no les quede de otra. Quien lo tiene que aceptar pues es el INE y luego el Tribunal Federal Electoral. Pues el presidente, ¿qué? Pues que haga su berrinche y se vaya a su rancho, pero ya, y que nos deje ponernos a reconstruir este país. Este país está cayendo. López Obrador tiene esa costumbre de no aceptar resultados. Entiendo esa respuesta, pero Sheinbaum, ¿ella tampoco aceptaría el resultado, cree usted? Ella hace lo que el presidente le diga. Déjeme terminar con esta pregunta. Participar en una elección presidencial supone comprar un boleto en el tren de la historia mexicana, inscribir el nombre ya en los libros de la historia de México, se gane o se pierda. ¿Cómo quiere ser recordada Xóchitl Gálvez? No como candidata, me refiero, sino como figura en la historia de México. ¿Qué papel juega Xóchitl Gálvez en la historia de México, gane o pierda? ¿Cómo quiere ser recordada? Pues como la primera mujer indígena, o de origen indígena, como se quiera decir, que se atrevió a enfrentar al autoritarismo. Porque vaya que estoy enfrentando a uno de los personajes más autoritarios en los últimos tiempos. O sea, el no haberle tenido miedo, el tener el valor, el arrojo de ponértele al presidente sabiendo que tengo una vida limpia, que tengo una vida de trabajo y que me asiste a la razón. O sea, yo veo al presidente decir cada estupidez. Subieron los homicidios, pero bajó la violencia. Que alguien explique esa frase. ¿Cómo justificar lo injustificable? O sea, en un momento de tanta violencia, ser una mujer que está luchando contra el sistema, contra el presidente, contra 19 gobernadores, contra todo el dinero del mundo, pues yo estoy muy contenta de hacerlo. Xóchitl, gracias. Gracias por estos minutos. Gracias. Hasta ahí mi conversación con Xóchitl Gálvez. Gracias por escucharla, o si es que lo hicieron en el podcast, gracias por verla, si es que la siguieron a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, más que nunca, les invito a compartir lo que hacemos. Envíenle a sus amigos esta conversación con Xóchitl Gálvez.
coméntenla, compártanla. Solamente así es que tendremos la oportunidad de seguir haciendo lo que hacemos en estos ciberdiálogos. Yo estoy seguro que esta conversación dará pie a muchas conversaciones, a muchas reacciones. Ojalá que así sea. Yo aquí estoy siempre a la orden, ya sea después de una charla como la que tuvimos con Xóchitl Gálvez o cualquier otra de las conversaciones que tenemos en ciberdiálogos, para escucharlos. El trabajo que hacemos es para ustedes. Críticas, sugerencias y cualquier otra cosa. Estoy a sus órdenes en redes sociales, @leonkrause, como lo está también el equipo de Letras Libres. Síganos en Letras Libres, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a la revista, a nuestra página en YouTube o a nuestras plataformas de podcast. Gracias por escuchar Ciberdiálogos.